Bueno, y llegamos al final, que no por eso tiene que ser muy importante, porque me parece que también aterrizamos en un tema súper relevante, que es la permeabilidad intestinal y el papel de los trastornos funcionales, y para eso tenemos la suerte de contar con Marina Puya, ahora trabajando en el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, pero también ha sido parte de nuestro equipo durante mucho tiempo y hemos compartido mucho conocimiento. Y bueno, creo que está desarrollando un trabajo muy relevante, o al menos prometedor, y bueno, pues le hemos invitado a que nos lo comparta. Vamos a ver si te puedes ajustar al tiempo pequeño, porque el objetivo es intentar irnos a comer en un tiempo prudencial, ¿vale? Y bueno, pues muchas gracias, Marina, por tu participación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotras por ofrecerme dar esta charla y regresar a la que fue mi casa durante 4 años y con gente a la que tengo tanto cariño. Yo voy a intentar ajustarme lo máximo posible al tiempo, dada la hora que es. Bueno, muchas veces cuando hablamos sobre permeabilidad intestinal, disbiosis intestinal y demás, en determinados campos parece que hablamos más de ciencia ficción que de evidencia científica. Yo realmente, aunque el título de mi charla era permeabilidad intestinal y trastornos funcionales, yo me he ceñido más a patología digestiva en general, porque he querido ceñirme sobre todo a lo que hay más evidencia, ¿no?, en la literatura. Bueno, este es el índice un poco que voy a seguir a lo largo de la charla, que no lo voy a repetir, pero bueno, para que sirva como hilo conductor, ¿no? Bueno, el cuerpo humano, pues sabemos que estamos expuestos a sustancias nocivas, agentes infecciosos que, bueno, amenazan el equilibrio entre el medio externo y el medio interno. Y precisamente una de las regiones que más carga antigénica recibe por el tipo de función que desempeña y por presentar la mayor superficie en contacto con el exterior es el tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal pues, desempeña claramente una función digestiva, que todos conocemos bien, pero también desempeña una función defensiva muy importante, ¿no? Impide el paso de sustancias nocivas, pero también, y esto quiero señalarlo en mayúsculas, permite el paso selectivo de sustancias que favorecen el desarrollo inmunitario y la tolerancia inmunológica. Esto me parece especialmente importante, ¿no?, para el resto de las charlas. El tracto gastrointestinal lo permite gracias a la peculiar anatomía de la mucosa intestinal y también a la denominada función de la barrera intestinal, ¿no? Cuando se produce una alteración en esos mecanismos de defensa, pues se llevan a cabo respuestas inmunitarias exageradas y estamos ante procesos inflamatorios que se perpetúan, ¿no? Aquí, a modo de un esquema rápido y fácil, pues simplemente para que entendamos, ¿no?, la anatomía de la pared intestinal, está formada por una monocapa de células epiteliales polarizadas, ¿no?, en las que el enterocito es la unidad funcional de la barrera epitelial, es la célula pues, encargada de la absorción de nutrientes. También encontramos pues, las células caliciformes que sintetizan mucina, las células enterocromáfines que liberan hormonas, las células de Paneth, que son las que sintetizan los péptidos antimicrobianos, y por encima de esa barrera, de esa monocapa de células epiteliales, tenemos la capa de moco externa, en la que se encuentra el glicocálix, y la capa de moco interna, que es muy importante porque en ella se encuentra la microbiota, alojada en sus nichos ecológicos, la inmunoglobulina secretora, mucina y los péptidos antimicrobianos. Y en la región subepitelial pues encontramos la lámina propia, el tejido conectivo, las capas musculares y el sistema nervioso entérico. Y en la lámina propia pues, se encuentra alojado el tejido linfoide, ¿no?, formado por macrófagos, linfocitos de lámina propia, las células dendríticas, plasmáticas y el tejido linfoide organizado formando pues, las placas de Peyer. Entonces, el epitelio no forma una estructura estática, es una estructura pues, dinámica, ¿no? Y la permeabilidad pues, es el transporte de moléculas e iones entre dos células intestinales que va a depender pues, según el tamaño, la carga y la naturaleza. Por lo tanto, tener un intestino permeable es normal, es totalmente fisiológico. Además, existen una serie de mecanismos que regulan el paso de esas sustancias a través del epitelio. Y el control de la barrera pues, resulta de la interacción entre la microbiota, las células epiteliales, el sistema inmunitario y el sistema nervioso entérico.
Además, el transporte, pues, a través del epitelio se lleva a cabo de una forma regulada y, pues, según el tamaño y la forma y la naturaleza de las moléculas, van a transportarse de una manera diferente. Así tenemos la ruta transcelular, que es aquella en la que las moléculas atraviesan directamente la propia célula, la ruta paracelular, que es aquella que se realiza entre dos células intestinales, el transporte activo, que es aquel que ya es utilizado por moléculas más grandes, que requiere transportadores y energía, y la endocitosis y la exocitosis, que sería aquella que se realiza a través de vesículas, ¿no? Desde el punto de vista del intestino permeable, las dos vías más relevantes serían la vía paracelular y la endocítica transcelular, pero la mayoría de los estudios in vivo que evalúan permeabilidad intestinal se dirigen hacia la vía paracelular. Por tanto, cada célula está unida a su vecina mediante proteínas de unión y existen 3 complejos moleculares en ese sistema de unión. Las uniones estrechas, que son de las que vamos a hablar fundamentalmente, tight junctions, las uniones adherentes y los desmosomas. Y las alteraciones de la permeabilidad se asocian a 3 vías de intercambio transepitelial. La vía de los poros y las vías de fuga, que se deben a alteraciones en esas uniones estrechas, y la vía no restrictiva, que es independiente de las uniones estrechas y se debe a daños producidos en el epitelio por apoptosis o necrosis de las células epiteliales. Por lo tanto, en condiciones fisiológicas, pues los cambios en la barrera se revierten una vez que desaparece ese estímulo inductor. Pero en ciertas ocasiones, situaciones de disbiosis intestinal, infecciones, ante el estímulo también de determinados fármacos, pues la barrera pierde esa capacidad plástica o autorreguladora y ese transporte se altera, lo que conlleva el paso de toxinas a la sangre que en condiciones normales no deberían pasar. Es entonces cuando estamos ante un síndrome de intestino permeable o hiperpermeabilidad intestinal. Por lo tanto, cuando esas toxinas, que en condiciones normales no deberían pasar, pasan a la sangre, pues el sistema inmune activa una respuesta que a veces no es suficiente, por lo que esas toxinas pueden llegar a otros órganos y afectarlos. Por lo tanto, la disfunción de la barrera epitelial con un aumento primario de la permeabilidad se establece como un componente fisiopatológico relevante en numerosas patologías, no solo digestivas, sino también extradigestivas. Pero ¿cómo diagnosticamos la permeabilidad intestinal? Bueno, en pacientes ex vivo, la técnica gold estándar serían las cámaras de Using, pero en pacientes in vivo, la mayoría de estudios se utilizan con macromoléculas mediante la administración de sustancias que no se metabolizan, con pesos moleculares diferentes, y el posterior estudio de su eliminación en orina. El método más utilizado es el test de absorción diferencial de azúcares, que es el que vamos a ver en la mayoría de los estudios, y los sustratos que más se utilizan son la lactulosa y el manitol, o también con radiofármacos marcados. Y también se puede realizar en práctica clínica, ¿no?, la evaluación indirecta mediante biomarcadores potenciales. Aunque hay más biomarcadores, yo he querido mencionar solo la zonulina porque me parece que es un biomarcador ampliamente utilizado en permeabilidad intestinal que bueno, aún es desconocido todavía por muchos profesionales. Es una proteína secretada por las células del epitelio intestinal ante determinado estímulo que actúa uniéndose a los receptores de las uniones estrechas y lo que hace es que produce una dislocación de la zónula occludens abriendo la unión estrecha. Entonces, cuando hay una producción aumentada de zonulina, las uniones estrechas se abren, el intestino pierde la capacidad de barrera protectora y estamos ante un síndrome de intestino permeable. Se determina de una forma sencilla mediante una muestra de heces y se ha establecido un punto de corte en 45 nanogramos por mililitro para valores por encima de ese punto de corte se considerarían patológicos y se han demostrado concentraciones aumentadas de zonulina en muchas patologías digestivas como la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también en patologías extradigestivas. Esta es una teoría reciente que explica un poco la etiopatogenia, ¿no?, de muchas enfermedades inflamatorias crónicas cada vez más frecuentes, ¿no?, en nuestro medio, en la que, bueno, según esta teoría, el equilibrio, ¿no?, entre la salud y la enfermedad pues estaría determinado por antecedentes factores genéticos, la exposición a factores ambientales, la pérdida de la función de la barrera epitelial, la inmunidad mucosa inapropiada y la disbiosis intestinal. Y
pues cambios en, digamos que el inicio, ¿no?, y la progresión de esas enfermedades, pues son resultados de cambios en alguno de esos factores. Bueno, el síndrome de intestino irritable ya conocido por todos. Yo aquí voy a dar una visión desde el punto de vista de la permeabilidad. Sabemos que, bueno, es un trastorno, ¿no?, complejo y heterogéneo en el que, bueno, determinados factores ambientales como dieta, estrés, infecciones, pueden llegar a producir alteraciones en la permeabilidad en un huésped genéticamente susceptible. Esas alteraciones en la permeabilidad lo que ocasionan sería una microinflamación que puede explicar, pues, las alteraciones en la sensibilidad, en la motilidad y en la secreción, dando lugar, pues, a los síntomas característicos del síndrome de intestino irritable. Aunque su etiopatogenia no se conoce por completo, pues parece que influyen la composición alterada de la microbiota intestinal, alteraciones de la permeabilidad, la reactividad de las células inmunitarias, la sensibilidad del sistema nervioso entérico y alteraciones en el eje intestino-cerebro. Bueno, este es un artículo que se publicó en GAT en el que el grupo de Martínez comparó las biopsias de la mucosa yeyunal de pacientes con síndrome de intestino irritable tipo diarrea y las comparó con sujetos sanos. Y se vio, pues, bueno, ellos lo que querían era ver si estos pacientes presentaban alteraciones moleculares y estructurales de las proteínas intercelulares y si esas alteraciones se asociaban con una mayor activación de mastocitos y con más sintomatología clínica. Los autores concluyeron en el estudio que efectivamente los pacientes con síndrome de intestino irritable presentaban un aumento en el recuento y en la activación de los mastocitos, alteraciones moleculares que se asociaron con anomalías ultraestructurales en el complejo de unión apical y que además esas alteraciones se asociaron positivamente con la sintomatología clínica. Bueno, por lo tanto, posibles tratamientos para el síndrome de intestino irritable. Actualmente en la práctica clínica hay muchos, algunos de ellos son sintomáticos y bueno, a lo que debemos abogar es a tratamientos, ¿no?, que intenten modificar el curso natural de la enfermedad, ¿no? Desde el punto de vista de la permeabilidad, algunos tratamientos que podríamos plantearnos en la práctica clínica y que podrían beneficiar a nuestros pacientes serían, por ejemplo, la vitamina B6, que se ha visto que participa en la regulación del sistema inmune y de la microbiota, y además su déficit se ha asociado con enfermedades inflamatorias como la alergia o la artritis reumatoide, disfunciones neuronales y además rompe el equilibrio TH2-TH1 hacia un componente más inflamatorio. Bueno, la curcumina tiene múltiples propiedades, tiene actividad antiinflamatoria, antioxidante, inmunomoduladora, antimicrobiana. Pero el principal problema que tiene es que tiene una biodisponibilidad muy baja, se absorbe muy poco y además se metaboliza y se excreta muy rápido, por lo que si se utiliza tiene que ser utilizada junto a un biopotenciador como la piperina. La lactoferrina es una proteína que participa en la regulación de la absorción intestinal del hierro, es antioxidante, antiinflamatoria, antimicrobiana. Además, también favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas como Lactobacillus y Bifidobacterium e incrementa la integridad de la barrera intestinal. La glutamina. Bueno, la glutamina es el principal sustrato energético de los enterocitos, tiene una función muy importante en la reparación y en la proliferación celular y además se ha visto, bueno, modula la respuesta inflamatoria y además se ha visto que la falta de glutamina se asocia a un incremento de la permeabilidad paracelular, un incremento de la translocación bacteriana y una reducción y una redistribución de las proteínas intercelulares. En caso de hiperpermeabilidad, si se utiliza hay que comenzar con dosis bajas porque puede pasar a la sangre y convertirse en glutatión y da más molestias digestivas e irritabilidad. El zinc también tiene múltiples funciones, actúa como cofactor catalítico, forma parte de la estructura de proteína y también funciona como molécula de señalización. Además, muchas líneas de investigación apuntan a que la deficiencia de zinc causa diarrea y una disfunción de la barrera intestinal. Ejerce su acción en diferentes receptores, por ejemplo, en las células epiteliales, interviene en el establecimiento de la barrera física, también favorece la homeostasis intestinal y en las células de Pennett tiene una función antimicrobiana importante. Y la vitamina D. La vitamina D es una hormona esteroidea que tiene múltiples funciones en el tejido gástrico, promueve la absorción de calcio y fósforo, también regula genes responsables del mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal, controla la inflamación
y regula la inmunidad innata y adaptativa e impacta en la composición de la microbiota. Es interesante determinar los niveles de vitamina D en muchos de nuestros pacientes porque la mayoría nos sorprenderá que lo tienen bajo y que su administración tiene beneficios importantes. Además, para obtener, digamos, una mejoría a nivel clínico, algunos rangos de laboratorio, aunque consideran adecuados los niveles, esos niveles son subóptimos y se han considerado adecuados niveles por encima de 50 nanogramos por mililitro. Siempre dada de una forma controlada, porque al ser liposoluble tiende a acumularse, pero sí me parece bastante útil determinarla. Y los ácidos grasos de cadena corta. La microbiota intestinal, pues, es la principal productora de los ácidos grasos de cadena corta, los fermenta, ¿no? Los obtiene fermentando la fibra dietética, los polisacáridos no digeribles, ¿no? Y pues los principales ácidos grasos son el acetato, el propionato y el butirato, pero es el butirato el que tiene un mayor impacto a nivel fisiológico. Tienen una importancia en la modulación del sistema inmune, regulan vías metabólicas y también son muy importantes a nivel de la restauración de la barrera intestinal. Se ha visto que pacientes con síndrome de intestino irritable tienen las bacterias productoras de butirato muy reducidas y hay algunos estudios como el estudio de Lewandowski en el que se utilizaron ácidos grasos de cadena corta, el butirato en concreto, para mejorar la sintomatología clínica de pacientes con síndrome de intestino irritable y se observó que estos pacientes mejoraban. Estos resultados deben interpretarse con cautela porque es cierto que no se han reproducido resultados similares, pero pueden ser una buena alternativa para mejorar la sintomatología clínica de estos pacientes. La enfermedad celíaca. Bueno, la enfermedad celíaca ya sabemos que es una enfermedad sistémica, inmunomediada, desencadenada por el gluten, ¿no? Y prolaminas relacionadas en pacientes genéticamente susceptibles. Es la enfermedad en la que mejor se establece el papel patogénico de una función barrera alterada, ¿no? Eso es importante porque la convierte en una futura diana terapéutica. De hecho, existe evidencia de genes relacionados con un defecto primario de la barrera intestinal en la enfermedad celíaca, genes distintos de HLA, de Q2, de Q8 que ya conocemos, ¿no? Existe mucha evidencia en la literatura de la disfunción de la barrera intestinal y la enfermedad celíaca. Ya desde la década de los 70, ¿no? El grupo de Cowden hablaba de esta asociación y estudios posteriores han confirmado, ¿no? Esos resultados del aumento de la permeabilidad en estos pacientes. Hace 2 décadas el grupo de Fasano demostró precisamente el aumento de la zonulina en estos pacientes con enfermedad celíaca activa, ¿no? Y fue la gliadina la que induce la liberación de zonulina al unirse al receptor CXCR3, que es un receptor muy importante en la etiopatogenia de la enfermedad celíaca. Efectivamente, la gliadina es la que induce la liberación de zonulina al unirse a CXCR3, ¿no? La gliadina puede hacer en pacientes predispuestos genéticamente que CXCR3 se exprese no solo en las células del epitelio intestinal, sino también en células inmunitarias como los linfocitos TCD3, TCD8 y las células natural killer, lo que va a producir una activación de la inmunidad innata que a su vez estimula aún más al sistema inmune adaptativo y va a producir, pues, la agresión autoinmune típica de la enfermedad celíaca. Este es un estudio muy bonito que se publicó en Gastroenterology en el que efectivamente se demostró cómo la gliadina se une a su receptor CXCR3 y produce, pues, el aumento de la zonulina y el aumento de la permeabilidad en la enfermedad celíaca, ¿no? Y además se observó cómo la gliadina, pues era necesaria, era la que estimulaba, ¿no? El aumento de la zonulina porque al unirse a CXCR3, que CXCR3 es el receptor, ¿no? Su receptor objetivo, porque se vio que los ratones que eran deficientes en CXCR3 pues no producían un aumento de zonulina cuando se les administraba gliadina. El artículo, pues, concluyó diciendo que CXCR3 efectivamente se expresa tanto en las células epiteliales intestinales como en las células inmunitarias en los pacientes con enfermedad celíaca y, de hecho, la expresión de CXCR3 en pacientes con enfermedad celíaca estuvo muy aumentada.
Efectivamente, pues el tratamiento de la enfermedad celíaca todos lo conocemos, ¿no? El único tratamiento actualmente efectivo es la dieta sin gluten. Sí que me parece importante en nuestros pacientes con enfermedad celíaca al diagnóstico hacer una analítica completa, porque muchos presentan deficiencias nutricionales que hacen que la recuperación pues sea más prolongada y costosa. Y bueno, la búsqueda de nuevos tratamientos pues se basa en el conocimiento de los mecanismos no implicados en su etiopatogenia. Bueno, se ha probado un inhibidor de la zonulina, que es el acetato de la azarotida, como un posible tratamiento para la enfermedad celíaca, ¿no? El grupo de Patterson sometió a pacientes con enfermedad celíaca activa un ciclo de tratamiento con la azarotida y después le administraron gluten, ¿no? Y comparándolos con un grupo placebo. Se vio que los pacientes con la azarotida no mostraron cambios significativos en la permeabilidad y en cambio los pacientes que estaban con placebo presentaron un aumento de más del 70% de la permeabilidad. Y posteriores estudios han comparado diferentes dosis de la azarotida en pacientes con enfermedad celíaca activa, también comparándolos con placebo y administrándoles posteriormente gluten. No se han demostrado, ¿no? Cambios significativos en las dosis, pero bueno, se ha visto que los pacientes que estaban en tratamiento sí que presentaban menos síntomas y menos niveles de anticuerpos antitraglutaminasa. No obstante, antes de que la azarotida pueda introducirse, pues se necesitan más estudios, lógicamente. Bueno, una pincelada de la esofagitis eosinofílica, como hemos ya visto, ¿no? En algunas charlas, es una enfermedad mediada por una respuesta alérgica, mediada por los TH2 en respuesta a alérgenos alimentarios, presumiblemente, ¿no? Que van a dar lugar a una inflamación y posterior fibrosis del esófago. Aunque su fisiopatología no está del todo determinada, parece alinearse con la de otras enfermedades atópicas como la dermatitis y el asma. Y se ha visto pues, que alérgenos alimentarios ingeridos pueden ser los causantes de la inflamación y de hecho en algunos estudios se ha visto que su eliminación puede dar lugar a una remisión de la enfermedad. Los pacientes con esofagitis eosinofílica también se ha demostrado que tienen una integridad de la mucosa esofágica alterada, ¿no? Y se ha observado que presentan los espacios intercelulares dilatados. Ese aumento de la permeabilidad puede ser o bien por una desregulación de las proteínas de las uniones estrechas o también puede ser secundaria a los productos producidos por el infiltrado inflamatorio y por tanto resultado de la inflamación y no su causa. Dada la similitud, como hemos dicho, con otras enfermedades atópicas como la dermatitis, sí es cierto que en la dermatitis atópica está muy establecido el papel de la disfunción de la barrera epitelial y del intestino delgado. Entonces, bueno, esto hace plantearnos algunas hipótesis en la literatura, como si es el esófago el único sitio de captación de los alérgenos o los alérgenos también atraviesan el intestino delgado e inician o agravan la inflamación en un órgano a distancia, ¿no? Bueno, no está claro cómo los antígenos alimentarios producen la infiltración del esófago. Se pueden plantear dos mecanismos hipotéticos. La absorción local en el esófago, la cual es difícil de entender dado el escaso tiempo en el que los alimentos permanecen en contacto con la mucosa del esófago y teniendo en cuenta también las características del epitelio escamoso del esófago. O una respuesta sistémica tras la absorción de los antígenos en el intestino delgado. ¿Por qué en el intestino delgado? Bueno, el intestino delgado es un órgano altamente inmunogénico que se ha involucrado en algunas formas de alergia alimentaria y en otras enfermedades autoinmunes. Esto nos hace plantearnos que en la esofagitis eosinofílica podría haber un aumento de la permeabilidad en el intestino delgado que condujese a la enfermedad esofágica. El grupo de Warner se planteó precisamente esa hipótesis y los pacientes con esofagitis eosinofílica activa tenían un aumento de la permeabilidad en el intestino delgado, comparándolo con pacientes sanos y con pacientes en remisión. Y se observó que los pacientes con esofagitis eosinofílica pues, tenían un aumento de la permeabilidad en el intestino delgado. Como tratamiento, en esto no me voy a extender, ya hemos hablado de ello, los tratamientos de primera línea serían IVP, los corticoides tópicos y en algunos casos también las dietas. Y bueno, dirigirse al intestino delgado puede ser en estos pacientes un objetivo terapéutico potencial, pero como digo, esto siempre hay que interpretarlo con cautela porque hay otros estudios que no han visto esa relación fisiopatológica de la esofagitis eosinofílica con la permeabilidad intestinal.
Bueno, en la enfermedad inflamatoria intestinal se ha visto que existe un aumento de la permeabilidad intestinal en estos pacientes, ya sea determinada genéticamente o por factores ambientales, pero eso va a ocasionar un desequilibrio, ¿no?, que va a hacer que el sistema inmune active una respuesta aberrante y sobre todo una respuesta inmunitaria exagerada. Además, la microbiota per se ve alterada en estos pacientes y aunque esa disbiosis puede ser una consecuencia de la inflamación de estos pacientes, no podemos pasar por alto la influencia del genotipo en la configuración de esa microbiota. Se ha visto que el gen NOD2-CAR15, que está ampliamente relacionado con la enfermedad de Crohn, pues influye en la composición de esa microbiota y esa disbiosis puede aumentar aún más la permeabilidad. Aquí de manera esquemática pongo algunas de las alteraciones de la barrera intestinal que se ha visto en los pacientes con enfermedad inflamatoria. Se observa un aumento de la permeabilidad paracelular, sobre todo con anomalías en las uniones estrechas. El TNF-alfa, que bueno, es uno de los principales efectores de la inflamación en la enfermedad inflamatoria, puede modular la transcripción de las uniones estrechas. De hecho, los anti-TNF pueden mejorar la permeabilidad intestinal. Además, pacientes con colitis ulcerosa presentan un número reducido de las células caliciformes y también se ha observado una alteración en la función y la distribución de las células de Paneth. Bueno, este es un estudio muy bonito que se publicó en GAT, en el que el grupo de Kistlet lo que pretendía era ver si se puede detectar la pérdida de la barrera intestinal en los pacientes con enfermedad inflamatoria por endomicroscopía confocal y si esos hallazgos podían predecir la recidiva, ¿no? Y bueno, aquí pongo algunas imágenes porque me parecían muy ilustrativas, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vemos cómo la barrera está intacta y no hay fuga de fluoresceína. Ya en la imagen B y C vemos cómo se ha desprendido una célula epitelial y se observa una fuga de fluoresceína. En la imagen D vemos múltiples sitios de salida de fluoresceína y por último en la imagen E ya vemos una microerosión donde se ha perdido ya más de una célula epitelial. Los autores concluyeron que la eliminación de las células y la pérdida de la barrera detectadas por endomicroscopía confocal predice la recaída de la enfermedad inflamatoria y tiene potencial como herramienta diagnóstica para el abordaje de esta enfermedad. Y bueno, el tratamiento, lógicamente, los tratamientos de la enfermedad inflamatoria, pues afortunadamente no, cada vez son más novedosos. Yo voy a hablar simplemente de los que tienen más evidencia en el tema de la permeabilidad. La dieta, efectivamente, como ya ha hablado José María, no solo en la enfermedad inflamatoria, sino extendible a las otras patologías, tiene una especial importancia. Sobre todo, yo me centraría en los procesados, ¿no? Ya eliminando los procesados, pues tenemos mucho ganado, ¿no? Aditivos alimentarios industriales. Los anti-TNF, que pueden inducir y mantener la remisión de la mucosa, no solo por su efecto inmunomodulador, sino también por su beneficio sobre la barrera intestinal. Y el butirato, el que ya hemos hablado, porque bueno, se ha visto que estimula la producción de moco y la expresión de las uniones estrechas. Hay algunos estudios con butirato tópico que muestran un beneficio, pero bueno, son estudios de hace tiempo, se necesitan más estudios y sobre todo tener en cuenta que los ácidos grasos de cadena corta administrados de forma oral tienen un problema y es que tienen una biodisponibilidad colónica muy baja. El butirato no llega al colon, que es donde queremos que haga el efecto, y bueno, siempre puede utilizar formas farmacéuticas que sean gastroresistentes y de liberación retardada. Bueno, el zinc, volvemos a nombrar al zinc, es muy importante para restaurar la permeabilidad intestinal y los probióticos, ¿no? Utilizamos probióticos porque estas enfermedades, como ya digo, tienen una disbiosis importante. Es cierto que las especies que han demostrado más eficacia serían Escherichia coli Nisle B1917, Bifidobacterium, Lactobacillus rhamnosus GG y la multiespecie USL3, que como ya sabemos contiene 8 especies de probióticos diferentes. El uso de los probióticos está más limitado a la colitis ulcerosa que a la enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Crohn hay menos evidencia y siempre también se utilizan más en remisión, pacientes en remisión, que para lograr el control de la enfermedad activa. En el caso de la puchitis, que está ampliamente establecido el uso de los probióticos, también parece que la mejora de esos pacientes está relacionado con la mejora en la función de la barrera mucosa. Y la vitamina D. En estos pacientes es especialmente importante que determinemos los niveles de vitamina D y que la suplementemos no solo por el efecto sobre la barrera intestinal, sino también por el efecto que tiene sobre el sistema inmune.
Y por último, algunas pinceladas de la esteatohepatitis no alcohólica. Sabemos que la enfermedad por hígado graso no alcohólica engloba pues, un amplio espectro, ¿no?, de síndromes, desde una esteatosis simple hacia una esteatohepatitis que puede progresar hacia la fibrosis y la cirrosis hepática, la expresión hepática del síndrome metabólico, y actualmente pues, la enfermedad crónica, hepática crónica más frecuente en los países occidentales, ¿no? En su patogenia pues, está implicado en la alteración del metabolismo lipídico, en la manifestación del acúmulo excesivo de ácido graso libre, que ocurre por una alta exposición de los hepatocitos a la grasa, colesterol y azúcares de la dieta, ¿no?, y el aumento de la lipogénesis de novo y un aumento de la lipolisía a nivel del tejido periférico producida en el contexto de resistencia a la insulina, ¿no? Esto es fundamental. El eje enterohepático también tiene un papel muy importante en la etiopatogenia, es decir, existe un tráfico bidireccional con nutrientes y moléculas que alcanzan el hígado mediante la circulación portal y también la secreción de ácidos biliares, inmunoglobulina y péptidos antimicrobianos hacia el intestino a través de la vía biliar. Y en ese eje, pues, dos componentes fundamentales, la barrera intestinal y la microbiota. Y por último, la microbiota intestinal, ¿no? Además, la dieta alta en ácidos grasos, colesterol, hidratos de carbono, como ya hemos nombrado muchas veces, ¿no?, a lo largo de esta jornada, favorece la disbiosis, y en concreto la disbiosis de estos pacientes sobre todo se caracteriza por el aumento de la proporción de Firmicutes, el descenso de bacteroidetes y, como ha hablado también antes José María, dentro del filo de Verrucomicrobia, Akkermansia, ¿no? Akkermansia ya sabemos que es una bacteria muy beneficiosa y estos pacientes la tienen muy reducida. Y además estos pacientes suelen presentar frecuentemente un sobrecrecimiento bacteriano. Por tanto, esa disbiosis pues, favorece la producción de productos bacterianos como el lipopolisacárido, las radicales libres y el alcohol de origen bacterianos, favorece la pérdida de la función de la barrera epitelial y la inmunidad mucosa inapropiada. Todo ello pues, contribuye a un aumento de la permeabilidad. Esa permeabilidad favorece la translocación de bacterias hacia el hígado a través de la circulación portal y al interaccionar con los receptores tipo TOL presentes en la superficie del hepatocito, activa una cascada inflamatoria que favorece el paso de una esteatosis simple, que en principio no tendría mayor importancia, hacia una esteatohepatitis, en la que hay un componente ya inflamatorio muy importante que puede progresar a fibrosis y a cirrosis hepática. Y por último, decir el papel de los ácidos biliares. Los ácidos en esta enfermedad, en la esteatohepatitis sobre todo se ha visto que existe una homeostasia alterada de los ácidos biliares. FXR es un receptor nuclear que tiene un papel muy importante, tiene un papel protector en esta enfermedad y mejora su activación, mejora la inflamación hepática. Se ha visto que en los pacientes con esteatohepatitis existe una disminución de FXR. FXR sobre todo es activado por ácidos biliares primarios que son producidos por bacterias intestinales beneficiosas como Lactobacillus y Bifidobacterium. Cuando hay una disbiosis, esas bacterias disminuyen y por lo tanto pues, se produce un desequilibrio entre esos ácidos biliares primarios y secundarios. Y bueno, por último el tratamiento no voy a entrar, simplemente decir pérdida de peso, dieta y ejercicio, como hemos estado enfatizando, la vitamina E que tiene una potente acción antioxidante y los antidiabéticos orales. Y posibles tratamientos, bueno, los prebióticos, ¿no? Porque fermentados por la microbiota pueden producir ácidos grasos de cadena corta que se ha visto que tienen una función importante, ¿no?, en la restauración de la barrera intestinal, pero también en la modulación de vías metabólicas. Probióticos, sobre todo los más usados, sería la combinación de Lactobacillus y Bifidobacterium. Antibióticos, bueno, algunos estudios hay sobre el uso de rifaximirina en estos pacientes, pero realmente no hay evidencias suficientes como para recomendarla. Y por último, el ácido beticólico, que es un potente agonista de FXR, que hemos dicho que tiene un papel protector, pues ha demostrado una mejoría histológica en algunos pacientes con esteatohepatitis no alcohólica. Y por tanto, como mensajes para llevar a casa, aunque no se ha demostrado una relación directa causa-efecto, pues sí es cierto que todos los datos clínicos y experimentales sugieren la importancia de la hiperpermeabilidad intestinal en los cambios inflamatorios de diversas enfermedades. El aumento de la permeabilidad puede ser un nuevo objetivo, ¿no?, como para la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Y bueno, pues teniendo en cuenta esa relación estrecha entre el intestino permeable y la disbiosis con las principales enfermedades, pues podemos concluir que los enfoques dietéticos
con suplementación adecuada, lógicamente, y controlada, y probióticos meticulosos, pues para recuperar una microbiota sana tienen el potencial de lograr un gran avance en el tratamiento de esas enfermedades en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Marina. Creo que es la charla como más prometedora, por decirlo de alguna forma, un campo que puede resultar prometedor. ¿Y cuánto de tanto se puede aplicar ya en lo concreto? Quiero decir, necesitaría que me lo aterrizaras más en algún escenario concreto. ¿Tiene sentido medir zonulina en síndrome de intestino irritable? Bueno, yo muchas veces en la práctica clínica, a veces la medimos cuando ya has tratado, por ejemplo, a pacientes ya diagnosticados. Decir que muchas veces yo veo pacientes que ya se le han hecho múltiples pruebas, ¿no? Múltiples pruebas que han descartado patologías orgánicas y demás. Se ha visto que mucho sobrecrecimiento bacteriano, también como ha dicho José María, tiene una disbiosis intestinal y aumento de la permeabilidad. Actualmente yo la zonulina sobre todo la utilizo más en patología cuando tienen más síntomas extradigestivos, que realmente en patología digestiva, no por nada, sino porque en patología digestiva como que asumimos que tienen esas alteraciones de la permeabilidad y no me da tanta relevancia que tenga una zonulina de 70 porque ya le voy a poner algunos de los suplementos que ya he dicho para mejorarla como parte del tratamiento. No sé si me he explicado. Sí. Bueno, me has contestado parcialmente al tema. No sé si Blanca quiere hacer alguna pregunta. Bueno, gracias Marina por la revisión fisiopatológica. Es verdad que ahora dan ganas de entrar a matar, ¿no? Tenemos la base fisiopatológica expuesta y ahora ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu estrategia clínica cuando tienes una zonulina aumentada? Sobre todo una estrategia clínica a largo plazo, ¿no? Porque la primera visita, un suplemento, pero ¿qué empezamos a hacer? Porque claro, a estas pacientes también se le crean unas expectativas que muchas veces luego no somos capaces de cumplir, ¿no? Sí, bueno, yo la zonulina no la determino desde un primer momento. Entonces, una vez que he tratado eso, hay un sobrecrecimiento, se trata el sobrecrecimiento y la disbiosis intestinal con probióticos y demás, y cuando tengo ya un paciente que a pesar de haberle puesto tratamiento con probióticos y demás no mejora, pues sí empezamos a tratar la permeabilidad. La permeabilidad sobre todo, pues glutamina, sí que la utilizo. También utilizo la vitamina D, a veces también los ácidos grasos de cadena corta, muy individualizado, o sea, depende mucho del paciente y sobre todo las dosis, porque hay pacientes que tienen mucha sintomatología digestiva y que de inicio, pues a lo mejor 2 gramos de glutamina puede darle incluso sintomatología digestiva. Bueno, aquí tenemos 2 preguntas por cercanía. Vamos a pasarle a María José porque está aquí el micro y luego te lo pasamos a ti, ¿vale? Tenemos el problema siempre de que no tenemos estudios que apoyen las cosas para dárselo a los pacientes. ¿Qué te parece el Gelsectan? Muy bueno, venga. Yo lo empecé a estudiar, yo no lo uso mucho porque no terminé de convencerme. Pero la orientación fisiopatológica va en esta línea. Sí, totalmente. Sí, y sobre todo... Y que yo no termino de creérmelo, no lo transmito a los pacientes, pero claro. Me tiene que hacerlo de otra manera. Exacto. Yo siempre intento basarme en toda la evidencia, pero es cierto que en este mundo hay poca evidencia y hay muchos pacientes que, hay que darle una respuesta. Y, lógicamente, siempre sin perjudicar al paciente, lógicamente, de una manera prudente, por así decirlo, pero yo sí que uso el Gelsectan porque he visto que mejora no solo trastornos tipo diarrea, sino también inflamación. Entonces, sí que lo utilizo. A lo mejor incluso de mantenimiento de 1 o 2 meses para que dé una respuesta. ¿Y qué dosis le pone? Porque como tampoco está muy definido. Depende del cuadro. Por ejemplo, en diarreas así más severas, al principio a lo mejor empiezas con una dosis más alta de 2 cada 12 durante un corto periodo de tiempo y ya después, si son más inflamaciones así mantenidas y demás, lo dejo 1 cada 12 horas. Dosis más baja. Enhorabuena mucho por la presentación, me ha encantado, de verdad. Yo iba a responder cómo trato yo la permeabilidad intestinal. Yo las zonulinas, pues generalmente no la detecto, no la pido. Busco síntomas que me indiquen que hay permeabilidad intestinal.
Y para ser breve, primero lo que hay que hacer es quitar alimentos inflamatorios. Quita el gluten de en medio. El gluten sabemos que aumenta la producción de sonolina. Quita el gluten de en medio. La leche a los pacientes le va mal y las grasas también aumenta el paso del lipopolisacárido a la barrera intestinal. El lipopolisacárido se pega a la grasa y cuando tú das grasa, el lipopolisacárido de las bacterias se pega a esa grasa y pasa junto con la grasa. Esa es una forma. La siguiente forma es el moco. Hablaba María José del Gelsetán. El Gelsetán son los siloglicanos y es un moco como un barniz que se pega a la mucosa y mecánicamente también funciona. Otra forma, la glutamina. La glutamina hace que el enterocito se críe bien y pueda formar unas buenas uniones estrechas. Damos glutamina. El zinc, también hemos hablado de que el zinc sirve mucho porque la regeneración de las células depende del zinc. Y luego, fundamentalmente, yo utilizo los polifenoles, los ácidos grasos de cadena corta y los omega 3, porque todos estos fármacos tienen acciones antiinflamatorias a nivel de la mucosa. Si tú quitas la inflamación de la mucosa, quitas permeabilidad intestinal. Esa es la forma en la que yo hago la estrategia del tratamiento. Pues nada, muy bien, gracias por compartirlo. No sé si ella quiere aportar algo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que aún tenemos que recuperar algo más de evidencia sobre estos aspectos y ojalá que entre todos seamos capaces de generarla. Creo que ya estamos, como decía, los valientes y los creyentes. Invito a Chabel y a Mari Carmen por despedir la reunión y cerrarla. Agradeceros muchísimo vuestra presencia, el haber compartido el interés. Bueno, pues creo que han sido, pues con todos los fallos que cuando diseñas una cosa en el papel te queda muy bonito y a lo mejor pues la gestión de los tiempos y delimitar a lo mejor más los temas pues hubiera favorecido el desarrollo, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de reflexión y aprenderemos a acotarlo un poquito más. Creo que lo hemos preparado con mucha ilusión, con muchas ganas. Intentaremos apostar por una siguiente jornada y por supuesto quedaréis invitados y bueno, pues a la gente que nos escuche en casa, potenciarles cuando lo puedan ver que acudan aquí, que tenemos sitio para mucha gente más. Chabeli, te dejo a ti la palabra para que despidas. Bueno, pues yo me uno a las palabras tuyas, Ángeles, que bueno, es verdad que ha sido un esfuerzo hacer esta jornada por la falta de tiempo que tenemos y bueno, yo creo que ha sido bastante fructífera, los temas que se han hablado, yo creo que a todos nos ha beneficiado en nuestra práctica clínica diaria y bueno, dar de nuevo las gracias a todos los ponentes que la verdad que de manera desinteresada desde el primer minuto nos habéis dicho que sí, la verdad pues de agradecer. Y bueno, muchas gracias a todos y paso a Mari Carmen. Un poco más que aportar, que muchas gracias por venir. La verdad que es un esfuerzo, un sábado por la mañana estar aquí a pie del cañón. También muchas gracias a los ponentes que la verdad que son temas que de día a día en las prácticas clínicas nos sirve y yo creo que seguiremos con una segunda jornada en los próximos años. Isomed no está tampoco ahora en la sala, pero bueno, les damos las gracias por haber apoyado la logística de lo que es esta reunión y trabajaremos para que sigan apoyando este proyecto y para que pues volvamos a tener una jornada fructífera, ¿vale? Muchas gracias a todos.